Mucha información que queremos continuar compartiendo con usted. Y en esta mañana quiero darle la bienvenida a don Carlos Mesa, expresidente y ahora candidato por Comunidad Ciudadana. Buenos días, Héctor le saluda. ¿Cómo está? Muy buenos días, Héctor. Gracias por la invitación. Nosotros los agradecidos porque nos acompañe. De inicio quiero consultarle lo siguiente. Don Carlos, cuando usted ve en los medios de comunicación lo que está sucediendo en los hospitales, la gente que está haciendo fila, de pronto cementerios colapsados, ¿qué es lo que le genera cuando vemos a laboratorios donde no hay pruebas, donde vemos gente que está desesperada? Le voy a poner solamente como ejemplo una mujer que está un mes tratando de conseguir dónde enterrar a su mamá y claro, una ley de clínicas privadas que todavía está en espera. ¿Qué le genera todo esto? Por supuesto, una gran preocupación, una gran frustración y muchas preguntas sobre qué es lo que se está haciendo mal, particularmente en determinado tipo de casos específicos en los que se tiene que trabajar, que tiene que ver con la habilitación de espacios de cuarentena, con unidades de terapia intensiva, con el tema de los test, que se ha convertido en un verdadero calvario, tanto en el ámbito de los laboratorios públicos como incluso aquellos en los que se paga. Igual hay dificultades, hay colas, hay desesperación, no hay atención adecuada. Lo que tú has mencionado es otro de los temas que ya comentamos hace varios días, que era la cuestión vinculada al proceso del enterramiento, el fallecimiento, el enterramiento y el protocolo que se sigue en función de una demanda mucho más alta, por supuesto, porque el promedio de fallecimientos es mucho mayor que el habitual. Todo ese conjunto de cosas nos muestra una realidad, la realidad de un espacio de decisión, un espacio de poder que está dividido, un poder dual, un poder en el que hay un gobierno del MAS a través de la Asamblea Legislativa y el Poder Judicial, y el gobierno de demócratas de la presidenta Áñez cada vez más débil, cada vez más incapacitado de llevar adelante iniciativas, sin ya capacidad de respuesta para resolver estos problemas. Termino diciendo, aquí estamos en una línea en la que lo único que el gobierno nos cuenta son estadísticas, nos dice cuántos casos hay. No hay cuando veamos un momento de descenso de la curva, no hay cuando veamos una acción objetiva para resolver los problemas del día a día. ¿Cuál tendría que ser entonces, don Carlos Mesa, la propuesta, la estrategia para combatir todo esto? En algún momento se ha hablado de kits, también de traer más pruebas rápidas que tengan una eficacia por lo menos de un 90%. Sigue siendo el elemento central, está vinculado a 3 o 4 cosas básicas. En la acción específicamente de lucha contra el coronavirus, tests eficientes, rápidos y laboratorios con capacidad de atención, lo cual implica infraestructura e implica personal médico capaz de tomar las pruebas. Segundo, trajes de bioseguridad para que no siga disminuyendo el número de profesionales médicos que están atendiendo el proceso de curación o de observación de los enfermos. Tercero, el establecimiento de espacios, particularmente de unidades de terapia intensiva, que tienen un costo significativo y que tardan un tiempo en aplicarse. Cuarto, tiene que ver con analizar qué está pasando en el ámbito del proceso de fallecimiento, protocolos de enterramiento o de cremación, estructura de ordenamiento de los cementerios a través de municipios, a través de gobernaciones. Estos son aspectos específicos de fondo. En lo concreto, lo que nosotros proponíamos era el concepto de los kits de medicamentos de sostenimiento de una enfermedad que no está en fase grave, es decir, que tú puedas tratarte, un kit que te puedan entregar cuando tienes un contagio, que te puedan llevar a tu casa cuando tienes un contagio, y un apoyo económico a aquellas personas que están contagiadas de una cantidad que sea razonable, simplemente como un respaldo de emergencia. Muchos han hablado acerca de gestionar el tema de las vacunas. Hay diferentes propuestas, diferentes aspectos. Algunos mencionan inclusive a Rusia, otros hablan del Reino Unido, la vacuna de Oxford y algunas pruebas que se van realizando, por ejemplo, en Brasil. ¿Usted qué opina al respecto? ¿Tiene que hacerse una gestión inmediata? Vamos a ponerlo con claridad. Lo que sabemos en el mundo y oficialmente es que el equipo más avanzado de investigación sobre vacunas y aplicación de vacunas es el de Oxford en el Reino Unido. Allí la información que acabo de ver en la BBC de Londres tiene que ver con el siguiente concepto. Ya han hecho pruebas que permiten pensar que se pueden aplicar a seres humanos y probablemente van a empezar a aplicarse en el Reino Unido en cantidades relativamente pequeñas. Lo que la información que yo he escuchado decía es que la capacidad de producción masiva, estamos hablando de cientos de millones de vacunas, obviamente por la condición mundial
de demanda, no solamente Bolivia, todos los países del mundo, va a demorar todavía varios meses. Los otros caminos no están todavía confirmados. Por lo tanto, no es un tema inmediato de aplicación o de demanda inmediata que pueda Bolivia resolver. Don Carlos, yo sé que usted es político y que el propósito es de alguna u otra forma el tema electoral, pero yo quiero hablarle ahora a Carlos Mesa, el ser humano que está con amigos, que está con gente a su alrededor. Usted habla de un poder dual y también de los demócratas. ¿Por qué no hay un consenso con todas las fuerzas políticas, parta de donde parta? Puede de los demócratas, puede ser de Comunidad Ciudadana, para reunirse y debatir cuál podría ser el camino de acá en adelante. La gente habla de que todos están separados y que la salud es un tema tan delicado que no se lo está tomando en cuenta. Mi respuesta es muy clara. El día 4 de mayo, Héctor, el día 4 de mayo, Comunidad Ciudadana y quien le está hablando ahora a usted y a la opinión pública nacional, le envió una carta a la presidenta Áñez. ¿Qué decía esa carta? ¿Qué decía en la carta que yo le envié? Presidenta, le propongo a usted que convoque a un encuentro nacional con representantes políticos del ámbito económico y del ámbito social para tocar 3 temas, el tema de salud, el tema de economía y el tema electoral. Esa carta no fue respondida, Héctor. Por lo tanto, Comunidad Ciudadana siente la tranquilidad de conciencia de haber dicho el 4 de mayo, estamos a 23 de julio, en una carta que tuviéramos una reunión. ¿Con qué objetivo? Buscar un acuerdo nacional en el tema económico y en el tema de salud. Un acuerdo nacional que estableciera 3 o 4 políticas de Estado en el que todas las fuerzas políticas nos pusiéramos de acuerdo. Esa posición de Comunidad Ciudadana no ha cambiado. Yo me niego a hacer un encuentro para hablar de elecciones porque eso le corresponde al Tribunal Supremo Electoral y a la gente no le interesa. Lo que a la gente le interesa es lo que usted está diciendo, que haya un acuerdo nacional y un encuentro para buscar soluciones estructurales al tema de salud y al tema económico. Para eso, Comunidad Ciudadana no solamente que está dispuesta, sino que hizo una propuesta que lamentablemente no recibió respuesta siquiera de acuse de recibo de la señora presidenta. Muy bien, vamos a dejar de lado ese tema y bueno, lo que usted dice es cierto, la gente está muy preocupada por el tema de la salud, es una desesperación como tal. Pero en medio de esto también se habla acerca de un factor económico, que hará la gente que no tiene en estos momentos qué comer. Se disponen algunos bonos, yo sé que una de sus propuestas también había sido esta, aparte de los kits y también el tema de las pruebas. Sí, efectivamente, este es otro elemento que tiene uno que preocuparse dramáticamente porque encima del problema que está enfrentando la gente que no tiene dinero, tiene que estar asistiendo a una vergonzosa discusión entre un poder y otro poder, que si son 500, que si son 1000, por una razón básica. Porque lo lógico, el sentido de responsabilidad mínima de quienes están gobernando debiera ser llegar a acuerdos básicos, establecer una reunión entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, entre la presidenta del gobierno y la presidenta de la Cámara de Senadores, que en este caso es la cabeza del Poder Legislativo, para definir elementos mínimos de acuerdo, establecer y decir, ok, en temas económicos por esta y esta razón vamos a trabajar juntos y vamos a proponer algún acuerdo para la aprobación de leyes o para la toma de decisiones, porque la presidenta dice yo no puedo pagar el bono si no me lo libera el legislativo, y el legislativo responde no, ese bono no sirve, yo quiero un bono más alto. Esto es una locura, no podemos estar atenidos. Yo puedo entender perfectamente que no va a haber un acuerdo básico y estructural porque hay diferencias muy grandes entre el movimiento al socialismo y Juntos, pero exigimos como ciudadanos que hayan acuerdos básicos en favor de la gente, no en favor de los intereses de los políticos, y esto es un elemento clave. Ahora, este es un debate que aparentemente no tiene un final. ¿Usted cree que realmente se debería realizar un préstamo del Fondo Monetario Internacional y que el MAS debería dar esa accesibilidad para que se pueda entregar este monto económico anunciado por la presidenta? Es un falso debate, Héctor, es un falso debate por una razón simple y elemental. El razonamiento del MAS es: el Fondo Monetario Internacional es el diablo pintado en la pared, el símbolo del capitalismo y del imperialismo. Y el Fondo Monetario solo presta plata con condiciones muy duras para el país. Esa tesis no funciona hoy. Esa tesis no funciona hoy porque el Fondo Monetario Internacional ya lo ha dicho, está cambiando la lógica en función de que la necesidad de los países vinculada a la crisis económica va a contrarruta de un
ajustarse los cinturones o un establecer medidas radicales de carácter macroeconómico. Primer punto. Segundo punto, el Fondo Monetario Internacional no es la única fuente de préstamos para Bolivia. Está el Banco Mundial, está el BID, está la CAF, están los préstamos bilaterales con países del mundo. Por lo tanto, discutir eso es una tontería. Es simplemente una discusión a la que el MAS está llevando para tratar de decir, miren, nosotros no nos prestábamos plata del fondo, ahora este gobierno quiere prestarse para perjudicar a Bolivia. Primero, la lógica del fondo es distinta y segundo, no es la única fuente de financiamiento. Por lo tanto, la discusión debe ser qué tipo de crédito, con qué plazo, con qué intereses y en función de la crisis, con qué posibilidades de libre o no disponibilidad. Esa es la discusión, no la del Fondo Monetario. Muy bien, estamos aprovechando su presencia también para consultarle algunos otros temas. ¿Qué significa para Comunidad Ciudadana que se hable de encuestas? Significa que es parte de la democracia, que las encuestas son parte de los procesos de investigación que le permiten a la ciudadanía conocer más o menos cómo van los candidatos en función de algo muy importante. Tienen que ser empresas serias, empresas con respaldo, porque aquí hemos tenido, sobre todo en el tiempo de la pandemia, una feria de encuestas de cualquier naturaleza que han aparecido de la nada. Pero sabemos que hay 3, 4 empresas que tienen una trayectoria histórica de muchos años en Bolivia y creo que las encuestas ayudan a los ciudadanos a tener un panorama de cómo están las cosas en términos políticos. ¿Se sumará la denuncia entonces, Comunidad Ciudadana, por lo sucedido con el candidato del Movimiento al Socialismo? Hay una avalancha de denuncias que tienen que ser analizadas. Yo creo que ya hay las denuncias suficientes para que el Tribunal Supremo Electoral tome una decisión. Lo que creemos, por supuesto, es que como en cualquier caso, el tema tiene que ser investigado por el Tribunal Supremo Electoral, tiene que ser evaluado desde el punto de vista jurídico y el tribunal tiene que emitir un fallo, sea de culpabilidad del MAS y responsabilidad coherente, consistente con ello, o sea de inocencia, de que no hay delito. Pero lo que creemos es que el tribunal tiene que pronunciarse lo antes posible porque el tema se está convirtiendo en una bola de nieve y lo que nos parece evidente es que hay que investigar y hay que tomar un fallo, hay que escuchar un fallo del Tribunal Electoral. Muy bien, don Carlos Mesa, le agradezco mucho por su tiempo, por conversar con nosotros y por explicar un poco cuál es la postura de Comunidad Ciudadana. Que tenga un excelente día, que le vaya muy bien. No, por el contrario, lo mismo para usted, muchas gracias, muy buenos días. 7 de la mañana, 45 minutos. Hay más en la día, que siga con nosotros, por favor.